Normalmente la frase común es, trata a los demás como te gusta que te traten. Y yo estoy en súper desacuerdo con eso. Es trata a los demás como quieres que el otro le gusta que lo traten. Hola, bienvenidas y bienvenidos a este episodio de People and Culture México. El lugar donde inspiramos la creación de líderes y empresas más humanas, diversas y eficientes. Pero sobre todo, más conscientes del poder de la cultura organizacional como pilar fundamental de su estrategia. Yo soy Raquel Castañeda. Yo soy Mau de Barça. Y en este espacio traemos a ustedes al talento de las empresas más exitosas para compartir sus descubrimientos, proyectos, logros y errores al momento de construir culturas únicas de alto desempeño. People and Culture México. En este episodio platicamos con Horacio López de Coster. Él cuenta con más de 17 años de experiencia en recursos humanos, especialmente en la industria de tecnología. Durante su trayectoria ha trabajado en compañías como HP, Bank of America, Luxoft y UST y actualmente es la cabeza de HR en el Centro Global de Innovación y Tecnología de AstraZeneca. Durante este tiempo se ha caracterizado por sus contribuciones, creando excelentes lugares para trabajar, posicionando a las empresas en el top a nivel México, como a través de certificaciones, rankings y prácticas de última tendencia en la industria. Los dejamos con Horacio. Hola Horacio, ¿cómo estás? Hola Raquel, qué gusto, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, qué gusto tenerte por acá. Gracias Raquel, muchas gracias por la invitación y ratito que no nos veíamos, pero qué gusto estar aquí. Muchísimas gracias por estar por acá. Antes de irnos de lleno a hablar todos estos temas alrededor de Great Place to Work, nos encanta preguntar primero por qué es importante hablar de temas de cultura organizacional hoy 2022. Pues fíjense que creo que el principal tema que yo veo, y que la verdad es que suenan números, suenan pues a lo mejor una frase muy fría, pero en las empresas somos números, ¿no? O sea, las empresas están hechas la mayoría para generar revenue, porque es un negocio, y nosotros como colaboradores empleados de las compañías estamos ahí pues evidentemente para ganar dinero, ¿no? La verdad es que no conozco a alguien que haya trabajado por hobby. Yo sí lo hago, no sé qué, ojalá, pero la verdad es que estamos ahí por eso, ¿no? Entonces, creo que es lo que hace la gran diferencia de cómo esa parte fría de números, de revenue, de targets, de objetivos, económicos evidentemente, cuando hablamos del tema de la cultura, es lo que lo hace totalmente distinto. Porque entonces ahí es cuando las compañías se vuelven en esos lugares donde la gente quiere trabajar y hace lugares sumamente exitosos. Y ahí es cuando definitivamente como negocio y como colaboradores logramos que ambas partes tengan esas ganancias, ¿no? Entonces, creo que por eso es tan importante el tema de la cultura, porque de ahí definitivamente se van a desprender muchísimas cosas. Lo vuelve un poquito más humano, ¿no? Como darle Totalmente. un propósito un poco más allá, al menos como yo lo veo, de, a ver, no somos máquinas, somos personas que estamos, como dices, contribuyendo a un bien común, pero enfocándose en la parte humana, ¿no? Y fíjate que ahí, Mau, el tema también es que muchas veces hablamos de cultura y tiene que ir enfocado 100% a recursos humanos. Y hay veces, y Raquel no me dejará mentir, que sin haber un tema de recursos humanos, porque ha pasado, sobre todo en compañías de startups, ¿no? Que no tienen ni pies ni cabeza y empiezan a hacer una cultura y la gente se empieza a enganchar. Entonces definitivamente es un tema donde la gente crea eso, ¿no? Porque también creo que la cuestión es que muchas veces la gente espera que la compañía te diga, "Ay, tiene que ser A, B y C", y la verdad es que totalmente, en muchas ocasiones, no siempre, es un tema incorrecto o un concepto incorrecto, porque definitivamente la gente hace las compañías, hace este tema de iniciativas, de cosas que realmente hacen que las compañías resalten y se vuelvan, pues, excelentes lugares para trabajar, ¿no? Entonces, bueno, creo que por ahí sí es muy,
muy importante el tema de cómo vemos la cultura, aunque se verá en diferentes perspectivas, pero creo que en la mayoría de las compañías, sobre todo si hablamos de una industria como es tecnología, que se ha vuelto el hoy y el futuro, creo que esta parte se vuelve fundamental en las organizaciones, ¿no? Oye, Horacio, y mencionas lo importante de la cultura para convertir a las empresas en excelentes lugares para trabajar, ¿no? Y justo, bueno, pues hacia allá va la conversación de hoy. Para los que nos están viendo o escuchando, les platico que yo tengo años conociendo a Horacio y la verdad es que ha sido como un mentor para mí, ha sido un mentor para mí en muchos temas de talento. Pero algo que me ha llamado muchísimo la atención en su trayectoria es que en las últimas empresas en donde él ha estado, en Luxoft, UST y ahora en AstraZeneca, son empresas que veo que tienen reconocimiento por ser muy buenos lugares para trabajar, diferentes certificaciones, reconocimientos nacionales, internacionales. He podido apreciar iniciativas en temas de talento, de desarrollo y la verdad es que Horacio ha hecho un trabajo admirable en estos años y queremos platicar un poco justo de esto, ¿no? De cómo construimos realmente lugares increíbles para trabajar, pero también de este tema de las certificaciones, por qué son importantes, a quién le funcionan, en qué momento debemos implementarlas, en qué momento debemos buscarlas y también hablar un poquito de los tabús, ¿no? Que tenemos en algunas empresas con este tipo de certificaciones. Les platico que el otro día estábamos en una reunión en el equipo de liderazgo y alguien sugirió, un head sugirió que aplicáramos una certificación, ¿no? De este tipo porque nos iba a ayudar mucho en tema de talent branding, adquisición de talento. Y bueno, yo le dije, claro, pero tenemos que hacer antes 358,000 cosas que aplicar a esta certificación, ¿no? Entonces también creo que el timing es importante y bueno, pues vamos a estar como hablando mucho de esto en los siguientes minutos. Y primero me gustaría preguntarte, Horacio, ¿qué onda con las certificaciones? O sea, ¿para qué son importantes? ¿Para quién son importantes? Háblanos un poquito de tu experiencia. Pues miren, la verdad es que las certificaciones son importantes porque te dan una perspectiva externa, ¿no? O sea, tú puedes hacer muchas cosas en las compañías internas, ¿no? Decir, me va súper bien, esta compañía es genial, la gente está súper feliz, pero a la hora que alguien externo viene y te audita y te empieza a escarbar profundamente qué es lo que haces, de qué forma tomas decisiones, si son consistentes, si son coherentes, si el speech que tú dices es congruente con lo que dices y con lo que haces, creo que ahí es la gran diferencia, ¿no? Tampoco es de que, creo que aquí también es mucho hablar de en qué etapas es bueno tener una certificación, porque evidentemente si hablamos de compañías startups, pues no lo vas a hacer en el mes 6. Te tienes que esperar a que la compañía madure un poquito para entonces ya después empezar a explorar qué más se puede hacer, pero definitivamente sí, independientemente en qué compañía estés, si hablamos por ejemplo de startups, pues el tema de la cultura sí es importantísimo empezarla a definir desde un inicio para saber hacia dónde quieres moverte, ¿no? Y les platico un poquito mi experiencia, porque fíjense que creo que lo que en mí generó un cambio y me dejó la verdad que súper marcado con todo este tema de cómo generar great places to work fue en el tiempo que estuve en Bank of America. En Bank of America a mí me tocó, la verdad es que desde un inicio, empezar la operación desde cero. Llegó en el 2010, llegó, a pesar de que es banco y es uno de los bancos más grandes del mundo, llegó a poner su operación, para darle soporte a todo el tema de tecnología a nivel mundial, ¿no? Entonces arrancó operaciones en el 2010 aquí en Guadalajara. Y creo que fue la primer compañía, aunque había trabajado antes en HP, fue la primer compañía que realmente me dejó marcado en este tema de cómo Bank of America, a pesar de ser un monstruo, tenía un enfoque con la gente súper genuino. O sea, lo veías no solamente en los líderes, porque creo que también el tema que tenemos es que el líder tiene que ser, sí, pero también aquí mucho es que la gente sea genuina y siempre entre las mismas personas se protejan o se cuiden
o les importes, ¿no? O sea, y es cuando empieza a formar tu ciclo tu círculo familiar. Porque al final de cuentas es un círculo familiar. O es un círculo, si no es familiar, es súper allegado y es súper cercano, porque estás hablando que inviertes 10 horas de tu vida, 9 horas, 12 a veces, de tu día, todos los días, de lunes a viernes. Y a veces, porque en muchas compañías pasa, hasta fines de semana, ¿no? Entonces, creo que ahí es lo que hace la diferencia y en lo personal fue donde realmente, la verdad que Bank of America, es de esas compañías que dices, wow, si siguiera aquí, maybe, no sé, pero a lo mejor estuviera aquí, ya no está, pero a lo mejor estuviera ahí, pero bueno, ¿no? Ese es otra historia, pero sí es mucho lo que de entrada a mí me dejó muy impactado de por qué era importante, ¿no? Esta parte de ser un great place to work y el tema. Y a lo que iba con el tema de las certificaciones, curiosamente, en Bank of America nunca tuvimos un tema de certificaciones, nunca. Y a pesar de eso, fue una compañía que, es más, ahorita si sigues preguntando a la gente que en su momento laboró ahí o trabajó ahí, la verdad es que, híjole, la gente sigue hablando maravillas y es más, hasta muy constantemente cuando me encuentro a gente que conocí ahí, oye, ¿cuándo regresa Bank of America a Guadalajara? ¿No? Pero bueno, dudo mucho que eso pase, who knows, pero creo que es el tema, ¿no? O sea, las certificaciones definitivamente son importantes, pero no te van a marcar un tema de que a fuerza tienes que ser un Great Place to Work con una certificación, pero definitivamente, como les comentaba, si es un tema de, te das cuenta de muchas cosas desde un punto de vista externo para saber qué está haciendo bien y qué está haciendo mal, ¿no? Horacio, dejando a un lado la certificación de Great Place to Work o similares, ¿no? ¿Qué hace a una empresa un Great Place to Work? Ahorita hablaste del factor de gente como de caring, de cercanía, ¿no? De repente en empresas grandes es complejo mantenerlo, medirlo, pero bueno, se puede. Acabas de decir, Bank of America es un monstruo y se sentía de esa manera cercano. ¿Qué otras cosas hacen un Great Place to Work? Pues prácticamente es todo lo que haces. O sea, todo lo que haces, desde el punto de vista de donde lo veas. La gente es quien hace Great Place to Work, independientemente del puesto que tengas. Porque el otro tema también, Raquel, es muchas compañías son súper jerárquicas. Y la realidad es que sales, o sea, abres la puerta y eres nadie. ¿Sabes? O sea, afuera eres, la verdad, o sea, nadie te conoce y a lo mejor en la compañía te puedes sentir, tengo el puesto, soy el director o soy el CEO, pero abres la puerta y la realidad es que en la mayoría de los casos nadie te conoce. O sea, entonces, ¿para qué trasladar a eso un tema de es que me siento y es que yo soy? Yo creo que cuando realmente nos sentimos al mismo nivel y tenemos esa confianza, creo que eso también la gente lo aprecia muchísimo y es cuando empieza a generar esa sinergia, esa empatía, esa cuestión de que la gente empiece a platicarte o se platiquen entre ellos mismos o nosotros mismos o nosotras mismas, esa cuestión de qué te pasa el día a día, de qué es lo que vives, de que somos seres humanos, podemos tener días buenísimos, podemos tener días malísimos, se vale estar deprimido, se vale estar enojado, se vale estar, ¿sabes? Y entonces creo que cuando llegas a ese nivel realmente donde la gente se siente tan cómoda, tan a gusto, es lo que genera realmente el que pueda ser un great place to work. La verdad es que se dice fácil, ¿no? Pero también, evidentemente, tenemos un ego. Y qué padre decir es que yo soy, ¿no? O la gente o el director o la directora decir es que yo soy. Pero creo que va mucho enfocado en ese tema de mientras seas muy, muy empático y realmente hay esa apertura, creo que ahí es la diferencia. Y hablo mucho y me encanta y me apasionan estos temas, pero ya nomás para cerrar este tema. Fíjense que creo que hay dos conceptos sumamente importantes para poder generar un súper buen lugar para trabajar independientemente en la etapa en la que estés. La primera es, no sé si es un valor, pero es algo que todo mundo apreciamos muchísimo, que es la libertad. Y creo que este tema también tiene que ver con el tema de diversidad e inclusión. Cuando la gente se siente libre de ser quien es en un lugar para trabajar, creo que ahí es donde realmente la estás rompiendo. Si tú logras eso, que realmente la gente llegue y sea quien sea, ¿no? O sea, quien sea, no te importa nada más, que te sientas libre de ser tú mismo, creo que ahí es cuando empieza a generar ese factor que dices, wow, ¿no? O sea, esto realmente está yendo a otro nivel. Y creo que el punto número 2 también súper importante es este entendimiento que les decía
de saber que el otro tiene un mundo, tiene un universo viviendo y que a veces no sabemos esta parte, y en el momento que seamos sumamente empáticos con el otro, independientemente del puesto, creo que ahí es donde se marca esa diferencia, ¿no? Oye, qué chistoso que mencionas a Bank of America cuando al menos creo que muchos de nosotros hemos tenido el prejuicio de, pues, trabajar en un banco es como lo peor, ¿no? O sea, de que ni que estuviera en un banco, ¿no? Ni que estuviera en el gobierno, ¿sabes? O sea, son como, siento que los dos ejemplos que es para poner cómo es trabajar mal, ¿no? Y ahorita, o sea, parece que es todo lo contrario, al menos en el caso de Bank of America, ¿no? O sea, que han sabido construir un espacio para la gente, ¿no? Para todos los colaboradores. Y acá ahora sí yo quería regresar un poquito a la pregunta inicial. Ahora sí, si nos pudieras explicar un poco cuáles son estos procesos de, a lo mejor específicamente la de Great Place to Work, a lo mejor es una de las más famosas, porque siento que desde fuera, al menos existe la percepción que pues, todas las empresas son Great Place to Work, ¿no? Claro. Entonces, si todas las empresas son Great Place to Work, pues ninguna es, ¿no? ¿Qué es lo que miden? ¿Cómo funciona? O sea, todo el proceso para que al final puedas decir, hey, sí soy, porque tuve que pasar por A, B, C, demostré esto, demostré lo otro, eh, y que no termina siendo a lo mejor un poco, pues nada más la etiqueta, y pues ya, ¿no? Ahí quedó, ya cumplí, logramos la meta de tener la certificación y ya está, ¿no? Sí. Si nos pudieras platicar por ahí un poquito. Claro, fíjense que específicamente con Great Place to Work se compone de dos partes. Una es el Culture Audit, que prácticamente es toda la información que tú provees a Great Place to Work. Normalmente va cambiando. Great Place to Work te solicita información distinta, no cada año, pero sí ha ido evolucionando en lo que le tienes que entregar para comprobar con evidencia y hechos que eres un Great Place to Work. Pero prácticamente, así como un baseline, es mucho el tema desde el momento en que tú como compañía vas y buscas a la gente, el approach inicial que haces, la forma en que tienes todo el proceso de reclutamiento, después en el momento que haces la bienvenida, el onboarding, en el momento que tienes que ver esta parte de adaptación, si tienes a lo mejor un programa donde tengas una persona que pueda acompañar al nuevo o la nueva empleada durante este proceso. Luego viene el tema de escuchar y de hablar, que tengas los canales para que la gente escuche lo que la compañía tiene que decir, pero también muy importante que tengas los canales para que escuches lo que la gente tenga que decir y tengas esa apertura al tema de feedback. El tema de remuneración se vuelve sumamente importante también y es algo que te siguen evaluando en tema de cuáles son tus procesos, cuáles son tus criterios, quién puede aplicar, quién se desarrolla y demás. El tema de celebración también, cómo celebras los logros de la gente, sobre todo es cuáles son los reconocimientos que tú tienes con tu gente, ¿no? Entonces creo que son los elementos básicos que tienes, y también algo importante es cómo cuando una persona se va, ¿qué haces cuando esa persona se va? ¿No? Que esa parte también a veces es un poquito un tabú, pero sobre todo cuando tienes terminaciones involuntarias por X o por Y, es cómo puedes en ese employee life cycle darle la mejor experiencia. Entonces creo que Great Place to Work se enfoca mucho a eso, al tema de que en toda la experiencia del empleado durante su vida en la compañía, cómo tú le puedes dar la mejor experiencia, ¿no? Entonces, es lo que te evalúa. Y posteriormente viene un tema de la encuesta, que esta encuesta es contestada evidentemente por los colaboradores. Entonces, la encuesta tiene el mayor peso. Normalmente, a veces varía un poquito el tema de los porcentajes, pero normalmente la encuesta es el 70%, y el Culture Audit con toda la evidencia es el 30%. Y en base a eso ya tienes tu calificación, y en base a eso también participas en los diferentes rankings en los que quieres participar, porque también se puede participar en rankings nacionales de todas las industrias, y luego vienen los rankings sectoriales, que son tecnología, regional, farma. También hay rankings de mejores lugares para trabajar para el talento femenino y demás. Entonces, ya dependiendo de qué es lo que quieres tú, en qué quieres participar, ya se va muy enfocado a eso, ¿no? Pero prácticamente eso es lo que te evalúa Great Place to Work.
Horacio, en esta parte de encuestas a los colaboradores, ¿qué les preguntan? Híjole, son como 80, 90 preguntas. Pero fíjate que va muy enfocado al tema del Culture Audit. Prácticamente lo que te piden de evidencia es lo que preguntan en la encuesta. Esto con la intención de que realmente haga sentido y tengas coherencia lo que dices con lo que haces. Entonces mucho es qué te está contestando el empleado. Y si tú estás vendiendo acá que haces maravillas, obviamente cuando la gente contesta tiene que hacer mucho sentido, ¿no? Entonces prácticamente es muy similar. Y te digo, sí son como 80 preguntas, pero hay temas de los que te comenté. Un tema también que evalúa, que es súper importante en Great Place to Work, definitivamente es el tema de diversidad e inclusión, ¿no? Que ese es fundamental, sobre todo ahorita que hay tantas cuestiones que están tomando mucho auge, mucho más que antes. Creo que ahorita se ha vuelto un tema principal o de mucho enfoque para Great Place to Work, pero prácticamente es lo que preguntan en la encuesta. Se me hace súper interesante porque al inicio de la plática te preguntamos qué hace la realidad un Great Place to Work, ¿no? Y hablaste mucho de esta parte de libertad y empatía, ¿no? Que creo que va directamente relacionado a justamente sentirte apreciado, sentir que es un lugar donde puedes ser, ¿no? Como diversidad e inclusión. Pero, pues un gran componente de ser un buen lugar para trabajar para las empresas es mucho de estructura, de procesos, de políticas, ¿no? Entonces veo como estas dos partes bien fuertes, que es, bueno, uno a nivel filosófico, que seas muy leal en este lugar, todos pueden ser, pertenecer, sin tantas jerarquías y demás, pero por el otro lado, las empresas sí tenemos que hacer una gran chamba en esta parte dura del negocio, de estrategia, de procesos, y no dejar todo somos súper cool, ¿no? Porque creo que eso de repente pasa en algunas startups, ¿no? O sea, apenas estamos creando la empresa, creciendo muchísimo, y bueno, naturalmente el equipo es gente, pues con un fit muy padre en cuanto a valores, comparten ciertas creencias, entonces a lo mejor la primera parte se da muy natural, pero ¿qué onda con tus políticas y tus procesos de revisión salarial, ¿no? ¿Qué onda en cómo estás haciendo tu proceso de selección para que no tengas bias de diversidad, ¿no? Entonces, creo que es bien importante cuidar igual las dos áreas. Y te preguntaba qué les preguntan a los colaboradores, porque sí, sé que eso tiene un gran peso en la evaluación y en el resultado. Pero siendo súper honesta, y aquí va un poco el tema controversial, ¿no? Yo soy, ya saben, fanática y estoy clavadaza en estos temas, entonces cada que sale un ranking de muchísimos de los que existen, me meto a ver a las empresas, ¿no? Y he visto empresas que son empresas del terror, porque sé que son empresas del terror, tengo Sí. amigas, amigos, amigas trabajando ahí, y digo, ¿qué onda? ¿Por qué tienen el segundo lugar, no? Entonces, hay una parte de mí que hace que se pierda un poco de credibilidad en decir, bueno, ok, a lo mejor la parte procesal, pum, se puede mandar, ¿no? Porque es una empresa que tiene 60 años operando, seguramente tienen todo súper establecido, mapeado y demás. ¿Qué pasa con las entrevistas en que la gente contesta, se ganan un gran lugar, cuando sabemos que no es la mejor cultura o no es el mejor ambiente? Sí, pero ¿sabes qué? Y volviendo, lo voy a dividir en dos partes. Una parte de las políticas, porque ahí les tengo que decir algo. La verdad es que me chocan las políticas. La verdad es que no todas. O sea, sí es necesario tener políticas, pero también saben que creo que cuando tienes demasiadas políticas, se vuelve un tema súper burocrático. Porque es, ¿qué dice la política? ¿Qué sí puede hacer? ¿Qué no puede hacer? Y ustedes saben que las políticas no son flexibles. Si es una política, es lo que dice la política, punto. ¿Hay excepción? Pues sí, pero si es una excepción con una persona, pues come on, la va a hacer con todos. Entonces ya ahí, pues ¿para qué tienes políticas, no? Entonces creo que sí es mucho de tener mucho cuidado cuando haces las políticas que definitivamente son necesarias para no volverlas restrictivas, donde tú solito o solita te pongas la soga al cuello y digas, pues no puedo hacer esto porque cuando la hice, pues no la hice como debería, ¿no? Pero definitivamente son importantes, aunque no me encantan. Pero bueno, y por el otro lado, los procesos. Que creo que ahí, perdón que No, dime. me acuerdo, perdón el paréntesis, creo que un poco a lo que iba, no recuerdo si era James Collins o Ray Dalio, la verdad, en sus libros, pero justo explicaban muy
muy bien esto, ¿no? O sea, que decía, no controles a la gente, controla el sistema, pon las reglas del juego y la gente va a ir a través de ese sistema, ¿no? Entonces, creo que justo sí es encontrar ese balance en sí no ser muy restrictivo y no ser de piedra. Tienes que tener la capacidad de ser muy adaptable en cómo construyes tus procesos y tus políticas de reclutamiento, de onboarding, etcétera, de todo, como dices, de toda la vida de la persona a lo largo de la empresa, pero justo no, pero controla eso, ¿no? Y las personas van a viajar a través de eso. Creo que, si mal no recuerdo, lo explicaban mucho en el libro de Good to Great, y creo que justo es eso, ¿no? O sea, no que esté mal, simplemente pon las reglas del juego y no estés controlando y micromanagement a todas las personas, ¿no? Controla el sistema y deja que la gente fluya a través de ese sistema. Sí, totalmente, Mau, y eso se complementa con el tema de procesos, ¿no? Porque si tienes tu política y sigues tu proceso y el proceso sí te dice mucho qué tipo de criterio tomar, ahí es cuando la política se vuelve un complemento, pero no una restricción. Entonces creo que esa parte es importante. Y por eso quise dividirlo en dos, porque el tema de las políticas para mí es medio tricky. Les digo, sí es importante, pero sí puede llegar a un punto donde se vuelva sumamente burocrático y en vez de ayudar, perjudica muchísimo, ¿no? Ahora sí, yo quiero, antes de que te pases a la segunda parte, preguntarte de este punto, porque yo también, quien me conoce saben que soy una rebelde de políticas, de procesos, sí. 100% me gusta más un tema de marcar ciertos lineamientos o frameworks para poder tomar decisiones un poco más al criterio, porque no podemos encajonar todas las situaciones a una misma respuesta, ¿no? Y me gusta mucho pensar en este 80-20, en donde al final diseñas algo para que en el 80% de los casos de verdad funcione, ¿no? Y de estructura, claridad y todo, pero sabes que un 20% nunca va a entrar y lo aceptas y trabajas con eso. Yo soy fan de pensar en ese sentido. Creo que en empresas más pequeñas hay muchísima flexibilidad, en startups, sí, scale-ups, ¿no? Donde al final, pues, es de verdad mucho más sencillo manejarlo así y se presta. Pero ¿qué pasa en empresas tan grandes, ¿no? Ahorita mencionábamos, bueno, HP, Bank of America, UST Global, en donde, bueno, pues al final, desafortunadamente tal vez, trabajamos con economía de escala, ¿no? En donde decimos, bueno, pues necesitamos diseñar para poder ser eficientes. ¿Cómo has llevado tú esta filosofía, Horacio, de decir menos procesos, menos políticas, un poquito más de flexibilidad en estas empresas tan grandes? Me ha costado trabajo especialmente en AstraZeneca, porque AstraZeneca, ustedes saben, es un monstruo, ¿no? O sea, también son muchísimas personas las que pertenecen a esta compañía, pero fíjate, Raquel, que aquí pasó algo súper interesante, porque yo traía esta idea de, híjole, las políticas, los procesos, creo que esa parte, pues sí es necesario para ser muy consistente y congruente con lo que haces, pero también te lleva a un tema de cuando tomas decisiones, qué tan consistente eres y qué tan justo eres. Creo que esa parte también de justicia es súper, súper importante porque, así como tú dices, yo estuve en compañías donde me tocó arrancarlas desde cero, como Bank of America, Luxoft, y era padrísimo y tomamos decisiones, la verdad que, a ver, hoy sí vamos haciendo esto, porque aparte de todo, son ambientes súper, 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 ¿sabes? Locos, es una locura. Entonces tienes que tomar decisiones de ya, ¿no? Y muchas veces esas decisiones, pues, van a ser diferentes un día de otro, ¿no? Aunque trata sí de tener una cierta congruencia, obviamente. Pero en compañías tan grandes, sí se puede, y más cuando tienes tantos líderes y cuando tienes tanta gente, se vuelve un tema súper complicado y por eso es que aquí las políticas sí se vuelven críticas, ¿no? Pero aquí de nuevo me voy al punto de cuando defines una política, entonces hay que definirla de la forma más inteligente y estratégica para que en vez de que se vuelva un stopper, juegue a tu favor. Y ahí sí he aprendido mucho en AstraZeneca en ese aspecto, ¿no? Que yo venía de haz lo que quieras como quieras y eres responsable de lo que hagas, para bien o para mal. Y aquí creo que es un poquito distinto porque todo está muy regulado, pero precisamente también te ayuda a que la gente sabe que las cosas se van a hacer de cierta forma
y que, por ejemplo, si quieres crecer a otro puesto o si quieres a lo mejor, no sé, si tienes un tema de un ajuste de sueldo, sabes perfectamente cuáles son los pasos para lograr eso y entonces tú vas y peleas eso, ¿no? Entonces se vuelve todavía muchísimo más claro el tema de, ok, ¿qué necesito a lo mejor para moverme a otra posición o qué necesito para lograr algo que yo quiero? Sí, o sea, es muy complejo alinear criterios con tanta gente, ¿no? O sea, empresas pequeñas, como tú dices, te permite el entender cómo opera la organización, el entender a primera mano cómo piensa el founder o el equipo de liderazgo y alinear valores, alinear criterios a la hora de tomar decisión. Perfecto, son 30 people managers, ¿no? Están alineados. Pero una empresa de 2,000 empleados, ¿cómo te aseguras de que los 350 people managers tienen los valores alineados al 100% o los criterios alineados? Entiendo perfectamente. ¿En qué ambiente te sientes más cómodo? La verdad, en ambientes donde las políticas son pocas, totalmente. O sea, yo sé mucho, es que ese tema que hablábamos de libertad, ¿no? Pero también creo que aquí depende mucho yo sí creo que mucho es la madurez que hayas adquirido durante el tiempo, porque de nuevo, cuando tienes tanta libertad, también tienes que ser responsable y asumir o sea, tus decisiones tienen consecuencias positivas o negativas. Y tú sabes y tú lo has vivido, cuando estás en una junta y quieres poner de acuerdo a 5 o 10 personas en temas complicados, la verdad que no es nada sencillo. O sea, a lo mejor imagínate en un tema de 70,000 personas, híjole, o que vas a impactar a 70,000 personas, si son temas mucho más complejos, ¿no? Pero creo que sí, me he adaptado mucho y creo que me ha servido mucho en tema de experiencia y de crecimiento esto de cómo son las cosas mucho más estructuradas, pero me sigo sintiendo mucho más cómodo en temas más de libertad. Y el otro punto que les decía, aparte de las políticas, que lo que me preguntaba Raquelita era de que por qué había ciertas compañías que tenían ciertos lugares en los rankings y demás. Fíjate que creo aquí mucho las compañías pueden tener internamente iniciativas para influenciar de cierta forma que la gente conteste o a lo mejor, ¿sabes qué también pasa mucho? Como seres humanos somos personas de una memoria no de mucho tiempo atrás. O sea, si a mí me preguntas ahorita, ¿qué pasó en tu compañía hace 12 meses? Me tendría que poner a pensar mucho, híjole, ¿qué pasó? Pero si me preguntas, ¿qué pasó en enero o en febrero o en marzo? Creo que lo voy a recordar muchísimo más, ¿no? Entonces, creo que muchas veces puede haber una tendencia en donde empieza a preparar a las personas en esta cuestión de hago cosas padrísimas los últimos 2, 3 meses y eso puede modificar un poquito, pero ahí te va cuál es la diferencia. La realidad es que las compañías se hacen una reputación y es un nadie, o sea, así salgas en Great Place to Work, donde sea, como número 1. Pero si en el mercado tienes mala reputación, ahí no puedes engañar a nadie. Y menos a la gente que es tu target, que son tus colaboradores que definitivamente quieres atraer, ¿no? La gente que quieres atraer. Entonces, esa reputación la haces conforme pasa el tiempo y creo que el tema de un ranking o de una certificación solamente lo que hace es confirmar lo que has hecho durante este tiempo y si eres una compañía que tienes muy buena reputación, que la gente te reconoce, que eres un employer of choice y la cereza del pastel es tu certificación y tu ranking como número 1, 2 o 3, no te digo nada y la gente dice, no, bueno, o sea, esto hace total sentido. Y luego si te metes a Glassdoor y te pones a revisar, a ver, voy a ver qué comentarios tiene la gente y tienes 4.7, 4.8 de 5, o sea, ahí sí no hay pierde y es como que la coherencia que hay en todo esto, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo contigo. Sí, hay veces que me ha tocado que dices, ¿es en serio? Fíjate que no Oye, tanto en Great Place to Work. Me ha tocado en otras certificaciones, pero bueno, no voy a decir nombres para no quemar cosas. pero hasta, digo, siendo muy honestos, o sea, yo como en 3 empresas diferentes, la comunicación muy directa interna, ¿no? De, oigan, estamos aplicando este proceso, necesitamos de tu apoyo colaborador para que contestes favorablemente, ¿no? Y es como de, o sea,
Digo, igual y contestas, pues si genuinamente lo piensas y lo sientes, pues órale, sí, días a todo, ¿no? Pero de repente sí es como, creo que es un poco ahí la controversia, ¿no? De hasta qué punto puedes llegar a sesgar un poco la respuesta de los colaboradores, sobre todo el del impacto que decías, ¿no? Si es más o menos un 70-30 y el 70 es las respuestas de las personas, si logras apapacharlos poquito un mes antes de que arranque la encuesta y les pides que contesten bien, pues creo que por ahí no dudaría que puede estar más sesgado de lo que parecería, ¿no? Oye, Mau, por ahí te voy a preguntar, porque también creo que vamos al tema de ser coherentes y ser muy coherentes en el tema de lo que dices con lo que haces. ¿Cómo se siente la gente cuando le dices, es que tenemos que contestar súper bien? O hay tratas, ¿sabes? Como de manipular, si lo podemos decir así, aunque manipular es una palabra muy fuerte, pero para que los resultados sean buenos. Creo que ahí también la gente es sumamente inteligente. O sea, es sumamente inteligente. Entonces te preguntaría, ¿cómo te sientes cuando alguien viene y te dice, oye, mi experiencia en la compañía no ha sido tan buena, ha sido average. Pero contesta padrísimo, ¿sabes? O sea, ¿cómo te sientes, no? Sí, totalmente. Digo, y yo esperaría que en general justo la gente conteste y me imagino que puede contestar de la manera más honesta porque me imagino que también son temas anónimos, ¿no? No creo que estés poniendo ahí el nombre y de repente Totalmente. Sí, ahí eso van a también, regresar también. contigo y Sí. por qué andas diciendo esto, por qué calificaste esto. Eh, pero bueno, como bien dijiste, ¿no? De repente la gente tiene memoria un poco de corto plazo y por ahí puedes empezar a ver estrategias diferentes, ¿no? Aunque fíjense que también creo que el hecho de cómo puedes complementar estas certificaciones y estas cuestiones externas también es en las prácticas internas que tú haces. Por ejemplo, pues, no sé, el tema de una encuesta interna, que en muchas compañías, sobre todo en corporativos, es como la encuesta. O sea, tiene mucho más poder esta encuesta interna que si es a través de un vendedor externo por temas de confidencialidad. Y entonces ahí, cuando tú ves los resultados de tus encuestas internas, que obviamente publicas, porque la gente, o sea, los tiene que ver, sino para qué los tiene, ¿no? Pierde toda credibilidad. Cuando los implementas y ves los resultados, y luego tienes un tema de Great Place to Work o alguna otra compañía, Top Employer, Top Companies, que también te están diciendo cuáles son tus resultados, y de nuevo, son similares, ahí realmente es, como compañía no te puede hacer tonto decir, soy un increíble lugar para trabajar, pues No no, o hay para sea, dónde o sí o no, moverse. ¿no? Entonces, exacto, exacto. Es un muy buen complemento definitivamente esta parte de hacerlo tanto interno como externo, porque no todo es externo. Oye, y a mí la verdad, este tema de hacerlo interno, Horacio, me parece muchísimo más relevante, ¿sabes? Yo soy fiel creyente de que si no lo ves claro, si no lo mides claro, pues no lo mejoras, ¿no? Y creo que estas encuestas de pulso, ¿no? Que a lo mejor antes era mucho más la práctica, las haces al fin de año y era la encuesta de clima del fin de año, ¿no? Creo que hoy la tendencia va mucho más a hazlo frecuente, hazlo más pequeño, que la gente pueda ser como muy honesta, muy rápido, que no se tengan que sentar una hora a contestar la encuesta de 70 preguntas, ¿no? Que se sienten y en 5 minutos puedan evaluar muy rápido ciertos aspectos y que los líderes de las organizaciones o que el área de people o que el equipo ejecutivo pueda tomar acción rápidamente, me parece súper valioso, ¿no? O sea, creo que la tendencia va mucho a, oye, mide el pulso cada 3 meses, ¿no? Toma acción, pues, obviamente es confidencial, ¿no? Debería de ser confidencial, creo que en la mayoría de los casos, pero poder identificar Totalmente. al menos áreas, ¿no? Y decir, oye, pues esta área está más bajoneada, ¿qué puedo hacer aquí como organización o como líder? ¿Qué podemos hacer aquí? Pero la acción puede ser inmediata, ¿no? Entonces creo que para mí, cuando el propósito es real y genuinamente ser un buen lugar para trabajar, internamente tiene un gran valor preguntarle a la gente, oye, ¿cómo te sientes? Leer y actuar en cómo la gente se siente. Y bien importante, como ser genuino cada día, ¿no? O sea, creo que el cómo reacciona la organización y los líderes de la empresa con la gente cada día es la muestra real de qué tipo de empresa eres, ¿no? Y ahí, Y, sí. no, adelante, adelante, No, sí. no, justo te quería preguntar si ahí tú tienes alguna experiencia buena o mala en esta línea de pensamiento de
eres genuino y eres coherente con lo que dices que eres. Sí, y fíjate que va totalmente ligado a un tema de credibilidad, porque también es, ¿para qué le pides a la gente que esté contestando encuestitas si no va a hacer nada? No, mira, pues participamos de esto y a lo mejor nos certificamos y es lo que Mau decía. Pues sí, pero pues, ¿y qué me gané con participar? Y la verdad no hizo sentido. Pero en el momento que tú pides a la gente que participe y luego, como tú dices, tienes acciones muy concretas y rápidas, porque también creo que aquí es un tema de quick wins. Hay cosas que te va a tomar más tiempo, pero hay unos quick wins que es como que aquí lo hago y tiene un súper alto impacto y sé que la gente lo va a tomar. A este punto, creo, Raquel, que lo que realmente hace la diferencia de un muy buen lugar para trabajar es en aquellas situaciones negativas, aquellas situaciones complicadas, ¿sabes? Ahí es cuando realmente la compañía debe demostrar que eres un súper lugar para trabajar. La realidad es que en todos lados pasan temas de recortes, de reestructuras, de este tipo de cuestiones, ¿no? Híjole, yo no creo que no haya habido una compañía con cierta madurez que no haya pasado por alguno de estos temas. O también el tema que va muy ligado es cuando tienes terminaciones involuntarias. Y cuando ha habido casos, a mí me ha tocado casos súper complicados y les platico un caso de una persona que se tuvo que ir por una decisión de negocio porque no había otra forma y esa persona tenía cáncer. Entonces imagínate lo fuerte y estaba por quedarse sin seguro de gastos médicos mayores. Entonces imagínate el impacto que vas a tener no solamente para la persona, porque no hablas de personas. Cuando tú tomas decisiones así, hablas de familias y el impacto que esto conlleva. Ahí es cuando realmente hace la diferencia las acciones que la compañía toma. En ese caso, la compañía lo que decidió hacer es extender el seguro, gastos médicos mayores. Estábamos hablando de febrero y se lo pagó hasta finales de año con posibilidades en base a cómo iba evolucionando el tema de podérselo renovar el siguiente año. La verdad que eso habla súper bien. Y si nos vamos a temas también de cuánto te cuesta, cuál es el impacto, híjole, la verdad es que el impacto es mínimo económicamente, pero el impacto que tienes en la gente es muchísimo, ¿no? Entonces creo que también hay que tener muy en cuenta que si quieres ser un excelente lugar para trabajar, mucho va a ser cómo respondes en esas situaciones negativas y como tú decías, que lo hagas genuinamente, que no sea forzado o porque lo tengo que hacer, porque tengo una reputación y si no lo hago, no. Más bien es porque me importa la gente que estoy impactando y que no sé qué va a pasar con esas personas, sea terminación o sea cualquier otra cuestión, y de qué forma lo vas a hacer para que ese impacto o esa circunstancia negativa o complicada se vuelva lo más llevadera posible y que la gente sienta que está siendo apoyado o apoyada por la compañía, ¿no? Creo que ese tema sí es, híjole, súper crítico para lograr que todo esto se dé. Y justo, o sea, en el caso que decías, ¿no? O sea, impacto en la gente que se vaya, en la gente que se queda, ¿no? O sea, porque tú sí eres, a ver, sin entrar en mucho detalle y en mucho moro, pero, o sea, la serie de recortes que ha habido en ciertas empresas en las últimas semanas, mucho luego indica, pues, cómo dejaste ir a la gente, ¿no? Y la gente que se queda, pues, la sensación con la que la dejaste, ¿no? O sea, obviamente, dejando a un lado la gente que dejaste ir, eh, ¿con qué te quedas? ¿Te quedas con miedo de que eres el que sigue? ¿O te quedas con una buena sensación de, oye, pues está fuera de las manos de la empresa, pero hicimos todo lo posible por apoyar a las personas en su siguiente paso? ¿O simplemente fue un recortamos costos y era lo que había que hacer y pues ahí cada quien rásquese? Y esos costos, un poco regresando a lo primero que decías, ¿no? A lo mejor ves muchas métricas muy numéricas, mucho, o sea, que puedas medir. Y esas cosas es muy difícil medirlas, pero tienen a veces mucho mayor impacto, ¿no? Eh, en el performance del día a día de una persona, si se siente a gusto, si se siente libre, si se siente segura, a una persona que, chin, yo soy el siguiente y a ver qué pasa, ¿no? Y que nadie más estamos exentos, ¿eh? Nadie. O sea, cuando tú trabajas en una compañía, tengas el puesto que tengas, porque es más, lo hemos visto en CEOs, cuando, sin mencionar compañías. O sea, que el día de pronto, de un día para otro, el CEO se fue. Y se fue, y por qué se fue, y es todo un misterio. Y la realidad fue que lo terminaron por X o por Y. Entonces, creo que nadie estamos exentos, y mucho es, de nuevo, esta parte de ser empáticos. ¿Qué pasaría si tú estás en una situación así? ¿Y cómo te gustaría que este tema se diera y que fuera lo menos doloroso posible? A mí me tocó, y me tocó
cerrar toda una compañía. O sea, que eran prácticamente 500 personas y no un día para otro, pero nos avisaron con tiempo. Nos dijeron, ¿saben qué? A final de año, era más o menos para febrero, a final de año se cierra la compañía, nadie sabe, súper confidencial, empezamos un proceso y vamos viendo cómo se va a dar, ¿no? Imagínense que el día que íbamos a notificar, había paramédicos, había psicólogos, o sea, había todo un ambiente de decir, o sea, cuido hasta el mínimo detalle en caso de que algo pase. Y la verdad que se manejó tan bien que cuando la gente le tocaba recibir su finiquito, o sea, se iban y en Facebook veías pergaminos decir, esta experiencia fue la mejor de mi vida y no sé qué, bla, bla. Me imagino que se imaginarán qué compañía fue. Pero la verdad es que, o sea, y fíjense, también hablando muy bien, porque ahí no tengo nada que hablar, pero para nada negativo. Bank of America lo que hizo fue invirtió, de verdad, muchísimo en asegurarse que la gente se iba. Y a lo que íbamos, somos números, ¿no? O sea, tomamos la decisión por X por Y porque es confidencial, la verdad nunca supe. Pero bueno, cerramos y vámonos. Pero cómo lo hicieron y cómo respetaron su cultura, súper enfocado a la gente y seguir invirtiendo en todo esto, de verdad que la gente se fue súper, súper bien porque se fueron preparados y preparadas con muchísimas herramientas, unas personas con oportunidades, otros ya y otras con trabajos. Entonces, bueno, ahí totalmente hizo la diferencia. Y fíjense, no era un tema de certificación, no había un ranking, no había nada. Simplemente por sí mismo es un increíble lugar para trabajar, ¿no? Y me imagino que sigue siendo porque Bank of America sigue siendo uno de los mejores bancos del mundo, pero al menos ya no está en Guadalajara. Entonces, es lo que hace la diferencia, definitivamente. Oye, Horacio, no sé si te acuerdas que una vez te marqué y te pedí consejo. Bueno, a mí también me tocó cerrar una empresa y despedir a todas las personas de la empresa. Y le marqué a Horacio y le dije, tengo que hacer esto, ¿qué me recomiendas? Y Horacio, me habló de outplacement, de contactar a otras empresas, cómo colocarlos, dar un training, de cómo hacer tu currículum, un tema de coaching de carrera, bueno, date tiempo para pensar, o sea, de verdad, consejos extraordinarios. Y me queda claro que hace eso 100% la diferencia, ¿no? Me acuerdo que Horacio me dijiste, ten Kleenex, ten dulces, ten agua, a un lado para el momento en que estés dando los anuncios, y fueron consejos súper valiosos, los seguí al pie de la letra y la verdad es que sí, dentro de la situación tan terrible, el tener ese caring con la gente marca por completo la diferencia, ¿no? Y ahorita hablaban mucho de cómo se sienten las personas y percepciones de las personas de cosas que pasan, ¿no? Y creo que también eso es un área en donde como organizaciones y como líderes también no tenemos tanto control. O sea, al final lo que para una persona es algo increíble, para la otra persona es algo, ¿no? O sea, para una persona puede ser algo increíble que tú tengas un horario de 9 a 6 y para alguien más eso es horrible, ¿no? Y esa persona preferiría estar trabajando en horario flexible, en la noche, en fin de semana, para poder organizar su dinámica de trabajo. Entonces, creo que también hoy más que nunca las organizaciones tenemos un reto muy grande porque hay muchísima más libertad justamente de traer nuestros gustos, nuestras preferencias como empleados a las empresas, y eso nos pone en un papel complejo de decir, pues nunca le voy a dar gusto a todos, ¿no? ¿Y cómo le puedo hacer? Y en situaciones complejas, pues no puedes compartir todo el contexto, toda la información, y creo que al final podemos buscar ser pues estas organizaciones increíbles o geniales. Jamás vamos a ser organizaciones perfectas, ¿no? Pero realmente creo que estamos más que nunca en una posición compleja como área de people, en tema de atracción, retención y como decíamos, ¿no? En cómo en todo este employee life cycle asegurarnos de que estamos dando pues una buena experiencia a las personas y una experiencia hasta cierto punto personalizada, ¿no? A decir, bueno, ¿quiénes son mis grupos? ¿Qué buscan mis grupos? ¿Qué necesitan mis grupos? ¿Y cómo les doy lo que ellos necesitan? Sí, fíjate ahí que el tema también es cómo puedes lograr un traje a la medida. Porque sí, la verdad que sí es bien complicado en el momento que tienes diferentes generaciones,
que tienes personas con diferentes prioridades, personas casadas, personas con hijos, personas casadas con hijos y sin hijos, que la prioridad es totalmente distinta. Gente joven que a lo mejor le encanta ahorita andar pues de fiesta, trabajo, y sus prioridades son distintas a una persona que a lo mejor ya es un poquito más grande, ya su prioridad es totalmente distinta. Pero creo que aquí la clave, como lo decía Raquel, es cómo conoces a las personas, qué tan bien conoces a tu gente, hasta dónde vas. Y ustedes saben que esta línea de lo profesional con lo personal es sumamente delgadita, pero en el momento que la persona tiene esa confianza para abrirse, creo que ahí es algo de verdad que es muchísimo a tu favor. Y fíjense que un tema o una frase que a mí me encanta que es, normalmente la frase común es, trata a los demás como te gusta que te traten. Y yo estoy en súper desacuerdo con eso. Trata a los demás como quieres que el otro le gusta que lo traten. Y en el momento que tú sabes cómo a la otra persona le gusta ser tratada, ahí es cuando le das el clavo y vamos a lo mismo, ¿no? La persona desarrolla un tema de compromiso, de sentido de pertenencia, porque es bien complicado, de verdad, llegar ahí. Y creo que son pocas las compañías que tienen esa madurez y que tienen ese feeling para poder hacer eso y más cuando hablas de compañías tan grandes. Cuando eres una startup, creo que se puede dar todavía un poquito más, aunque sea una locura. Pero cuando te vas haciendo muy más numeroso y vas teniendo más estructura, más procesos, más políticas, se vuelve complicado, pero creo que te puedes encontrar la forma y ahí sí creo que el tema de el líder se vuelve fundamental para que llegues a ese punto, porque evidentemente como recursos humanos será imposible conocer a todo mundo, pero ahí se vuelve la responsabilidad del líder o el coach que debería estar con esa responsabilidad. Oye, Horacio, si pudieras cambiar una cosa de cómo trabajan todas las empresas de un día para otro, ¿qué cambiarías? Creo que es una pregunta, la verdad, súper complicada. Sí, creo que es súper complicada, porque, bueno, dependiendo qué tan realistas seamos, ¿no? Si nos ponemos ahí a imaginar, creo que es más sencillo, pero fíjense que yo creo que lo que cambiaría son esas estructuras mentales que tenemos como seres humanos. Creo que eso sí hace que las cosas en muchas ocasiones no fluyan de la forma que tienen que fluir. Y también se entiende en un tema de diversidad e inclusión porque todo el mundo traemos una historia cargando, ¿no? Y todo el mundo pensamos de la forma que pensamos por muchas cosas que vivimos y por todo lo que atravesamos. Pero creo que si pudiéramos cambiar esas estructuras mentales de las compañías, porque creo que sí va mucho en las compañías, y pudiéramos ser mucho más atrevidos a hacer cosas distintas, creo que eso sería lo que cambiaría. Como por ejemplo algo que están haciendo en algunas partes del mundo, que la jornada de trabajo va a ser de lunes a jueves. Yo, por ejemplo, eso lo veo increíble. O sea, y mucha gente dice, no, es que ¿cómo es posible? Pero precisamente eso cambiaría. De no digas cómo es posible o no se puede. Es como sí. Porque creo que eso es lo que hace que haya un cambio que realmente pudiera haber mucho mejores compañías para trabajar y que fuéramos mucho más productivos y que tuviéramos muchos mejores resultados. Creo que en un tema de México es más complicado por esa estructura mental que tenemos y que decimos, no, pues si le doy libertad, le doy la mano y me agarro el pie. No estoy tan seguro, pero creo que me iría aún más a esta parte de fomentar esas cosas a lo mejor locas o atrevidas que queremos, que son un poco riesgosas, pero si lo hacemos con ese riesgo medido, creo que los resultados serían sorprendentes, ¿no? Se puede, se puede. Claro. Oye, Horacio, hace 10 años yo creo que era imposible pensar en México en vacaciones ilimitadas, no horario de trabajo, poder tomarte una Home office, cerveza. ¿estás de acuerdo? Exacto, Hace home 3 años. office, que tu empresa tuviera cervezas en la oficina. Entonces, quién sabe, ¿eh? A lo mejor vamos para allá lento, tal vez, Sí, como sí, creo. sociedad latinoamericana, tenemos como más todavía estos tabús de trabajo y todo, pero yo siento que sí vamos para allá. Veremos en 10 años dónde estamos, con 3 días de trabajo nada más. I mean. Veamos. Creo que hemos disfrutado muchísimo la plática.
empezamos hablando un poco de Great Place to Work y terminamos en 3 días a la semana, lo cual eso me encanta. Pero increíble, de verdad, muchas gracias por platicarnos sobre todo tu experiencia, que definitivamente es mucha en estos temas. Y nada, la verdad es que yo me llevo cosas buenísimas de todo lo que acabamos de platicar. No, pues Horacio, muchísimas gracias a ustedes. Me encantó estar aquí. La verdad, Raquel, como te digo, eres una persona que admiro muchísimo, que tengo muchos años de conocerte. La verdad que disfruté muchísimo la charla. Y la verdad que también todo lo que ustedes dicen es súper enriquecedor porque sé que tienen un background muy, muy bueno y brillante. Entonces, la verdad que muchas gracias por la invitación. mil gracias, Horacio, de verdad. Te recordamos que puedes encontrarnos en YouTube, Spotify, en www.peopleandculture.mx y en nuestras redes sociales.